¿Conoces la historia de Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda? Siddhartha Gautama, mundialmente conocido como Buda, fue el fundador del budismo y una figura central en la espiritualidad oriental. Aquí resumiré brevemente una biografía completa de su vida. Siddhartha Gautama nació alrededor del año 563 a.C., en Lumbini, que ahora se encuentra en Nepal. Era el príncipe heredero de un pequeño reino llamado Shakya. Su padre, el rey Suddhodana, y su madre, la reina Maya, esperaban que su hijo siguiera los pasos de su linaje real. Según las leyendas, la vida de Siddhartha estaba marcada por la prosperidad y el lujo. Sin embargo, a una edad temprana, se sintió intrigado por el sufrimiento humano y las preguntas fundamentales sobre la vida. A los 29 años, decidió abandonar la vida lujosa del palacio en busca de respuestas. Antes de renunciar a su vida como príncipe para buscar la iluminación, Siddhartha se casó con Yashodhara, una princesa de la familia Kolisha. Juntos tuvieron un hijo, llamado Rahula. Sin embargo, a pesar de su vida familiar, Siddhartha experimentó un fuerte llamado interior y decidió abandonar su vida de lujos para emprender una búsqueda espiritual. Durante su búsqueda, Siddhartha se encontró con diversas enseñanzas y maestros, pero ninguna satisfacía completamente su sed de conocimiento. Se entregó a prácticas ascéticas extremas, pero finalmente comprendió que este extremismo tampoco conducía a la iluminación. Siddhartha decidió sentarse bajo una higuera en Bodh Gaya y meditar hasta alcanzar la iluminación. Después de intensas meditaciones, alcanzó la iluminación a la edad de 35 años. En ese momento se convirtió en Buda, que significa el iluminado o el despierto. Durante esta experiencia, comprendió las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero, los fundamentos del budismo. Después de alcanzar la iluminación, comenzó a enseñar las verdades fundamentales del budismo. La renuncia a su vida familiar y noble fue una parte importante de su camino hacia la comprensión del sufrimiento humano y la búsqueda de la liberación. Buda dedicó el resto de su vida a enseñar sus descubrimientos a otros. Viajó extensamente por la India, atrayendo seguidores y transmitiendo sus enseñanzas sobre el sufrimiento, la impermanencia y el camino hacia la liberación del ciclo de renacimientos. Después de que Siddhartha decidiera abandonar su vida como príncipe para buscar la iluminación, su esposa Yashodhara y su hijo Rahula quedaron atrás en el palacio. Yashodhara llevó una vida de renuncia después de que Siddhartha partió. Se dice que se cortó el cabello, vistió ropas sencillas y dedicó su vida a la práctica espiritual. Eventualmente, también se convirtió en seguidora de las enseñanzas de Buda. En cuanto al hijo, Rahula, se cuenta que Siddhartha no lo conoció hasta que regresó al palacio como Buda, después de alcanzar la iluminación. Al enterarse del regreso de su padre, Rahula expresó su deseo de seguirlo. Buda aceptó a Rahula como discípulo y más tarde Rahula también alcanzó la iluminación y se convirtió en un monje budista destacado. La historia de Yashodhara y Rahula simboliza la renuncia a los lazos familiares en la búsqueda de la verdad y la iluminación, un tema central en la vida y enseñanzas de Buda. Siddhartha Gautama murió alrededor del año 483 a.C., a la edad de 80 años en Kushinagar, India. Se cree que el cuerpo de Siddhartha Gautama fue cremado después de su muerte. Su muerte se conoce como el Paranirvana, que representa la liberación final del ciclo de renacimientos. Y con el tiempo, Kushinagar se ha convertido en un lugar sagrado para los seguidores del budismo y es conocido como el Paranirvana Stupa, que marca el lugar tradicional de la muerte de Buda. El legado de Buda es inmenso. El budismo se ha convertido en una de las principales religiones del mundo, con millones de seguidores. Sus enseñanzas han influido en la filosofía, la psicología y la espiritualidad global. La figura de Buda representa la búsqueda de la verdad, la compasión y la iluminación. La vida de Siddhartha Gautama, desde su nacimiento hasta su iluminación y muerte, ha dejado una huella duradera en la historia espiritual y cultural de la humanidad. El Paranirvana Stupa, en Kushinagar, es un sitio de peregrinación importante y a menudo visitado por budistas de todo el mundo. Aunque no se conservan restos físicos del Buda, este lugar simboliza su muerte y entrada en el Paranirvana, que representa la liberación final del ciclo de renacimientos en la cosmovisión budista.